En las sombras de un refugio de animales olvidado, una jaula permanecía intacta, envuelta en un silencio escalofriante. Allí estaba Blaze, un pastor alemán cuya mirada feroz y gruñidos profundos hacían temblar hasta a los más valientes. Los carteles advertían: peligro, no acercarse. Todos lo habían abandonado, convencidos de que su corazón estaba consumido por la rabia. Pero una niña, frágil y con un brillo de esperanza en los ojos, se atrevió a desafiar el miedo. Nadie imaginó lo que estaba por venir. Un vínculo imposible, un secreto que cambiaría todo. Quédate hasta el final, porque esta historia te robará el aliento y tocará tu alma. Si crees que el amor puede vencer cualquier barrera, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a Corazón de Pastor. Empecemos este viaje juntos. En un rincón olvidado de un refugio de animales, donde el eco de los ladridos se mezclaba con el olor a desinfectante, una jaula se alzaba como un monumento al miedo. Dentro Blaze, un pastor alemán de pelaje negro y fuego, paseaba inquieto, sus garras arañando el cemento frío. Sus gruñidos profundos resonaban como un trueno, haciendo retroceder a cualquiera que se acercara. Los carteles pegados en su jaula gritaban advertencias: peligro, no tocar, no mirar. Los trabajadores del refugio pasaban de largo, sus rostros tensos, sus pasos rápidos. Nadie se atrevía a cruzar la línea invisible que Blaze había trazado con su furia. Blaze no siempre había sido así, o eso murmuraban los voluntarios en voz baja, como si hablar de él invocara una maldición. Los rumores contaban de un pasado brutal, marcas de quemaduras en su lomo, una cojera que delataba heridas nunca sanadas, cicatrices que narraban una historia de traición. Había llegado al refugio hacía 2 años, encontrado medio muerto en un callejón, con los ojos llenos de desconfianza y el corazón destrozado. Los entrenadores más experimentados lo intentaron todo. Uno tras otro llegaron con correas reforzadas, golosinas y promesas de paciencia. Pero Blaze no cedía. Arremetía contra las rejas, sus dientes brillando bajo la luz tenue, sus ojos ardientes de un dolor que nadie podía descifrar. Un adiestrador con el brazo vendado tras un intento fallido lo llamó una bomba de tiempo. Otro, más compasivo, simplemente dijo: «Este perro no quiere ser salvado». Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Los adoptantes, al principio intrigados por su imponente presencia, se alejaban al escuchar su gruñido o ver las cicatrices que marcaban su cuerpo como un mapa de tragedias. Los voluntarios agotados dejaron de intentarlo. La jaula de Blaze se convirtió en un recordatorio sombrío de los límites del amor humano. «Es un alma que llora sola», dijo una vez una trabajadora mayor, limpiándose una lágrima mientras llenaba su cuenco de agua desde una distancia segura. La esperanza se desvanecía como el sol detrás de las nubes. Algunos susurraban que lo mejor sería sacrificarlo, que su sufrimiento era demasiado grande, su rabia demasiado peligrosa. Pero algo en los ojos de Blaze, un destello fugaz de anhelo, apenas visible tras la máscara de furia, hacía que el refugio dudara. Cada intento por domarlo terminaba en fracaso. Un comportamientoísta famoso traído desde otra ciudad salió derrotado tras una hora, diciendo: «Este perro no confía en nadie, ni en sí mismo». Los recuerdos de esos intentos flotaban como fantasmas. Un entrenador corriendo hacia la salida, una correa rota en el suelo, el eco de un ladrido que helaba la sangre. Blaze no era solo un perro agresivo, era un enigma, un alma atrapada en una jaula de su propio dolor. Los voluntarios comenzaron a evitar su pasillo, dejando su mundo reducido a 4 paredes de metal y un cuenco que llenaban con manos temblorosas. Pero en medio de esa oscuridad, algo estaba por cambiar. Nadie lo vio venir.
Nadie podía imaginar que una niña, apenas más alta que la jaula de Blaze, iba a entrar en su vida como un rayo de luz en una tormenta. El refugio, que había perdido la fe, estaba a punto de presenciar un milagro. Un vínculo que desafiaría toda lógica, un amor que rompería las cadenas del miedo. Quédate con nosotros porque esta historia no es solo sobre un perro, sino sobre la fuerza de un corazón valiente que se negó a rendirse. Si esta chispa de esperanza te mueve, dale like, comparte con tus seres queridos y suscríbete a Corazón de Pastor. La historia apenas comienza. La lluvia golpeaba los tejados del refugio de animales como un tambor incesante, cubriendo el aire con un murmullo gris. Las jaulas, alineadas bajo luces parpadeantes, parecían más sombrías que nunca. Los voluntarios, empapados y agotados, apenas notaron la llegada de una figura diminuta que cruzó la entrada. Emma, de apenas 7 años, avanzaba con pasos pequeños pero decididos, su mano aferrada a la de su padre, un hombre de rostro cansado que intentaba mantenerla cerca. «Quédate conmigo, Emma», murmuró, su voz tensa mientras pasaban por el pasillo de las jaulas. Pero Emma no escuchaba. Sus ojos, grandes y llenos de un brillo que parecía desafiar la tormenta, se detuvieron en un lugar que todos evitaban: la jaula de Blaze. El pastor alemán estaba inmóvil, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. Las cicatrices en su lomo brillaban bajo la luz tenue, y sus ojos, siempre alerta, escudriñaban a los intrusos. Los carteles de advertencia colgaban como un desafío silencioso. El padre de Emma tiró de su mano, susurrando: «No te acerques, cariño, ese perro es peligroso». Pero Emma, con su impermeable amarillo chorreando agua, se soltó suavemente y dio un paso hacia la jaula. Los voluntarios contuvieron el aliento. Uno de ellos, con una bandeja de comida a medio camino, se congeló, esperando el gruñido que siempre seguía. Pero no llegó. Por primera vez en años, Blaze no gruñó. Sus orejas se alzaron ligeramente y sus ojos, normalmente encendidos de furia, se encontraron con los de Emma en un silencio que parecía detener el tiempo. Emma no buscaba un cachorro juguetón ni un perro perfecto como los que llenaban las otras jaulas. «Quiero un amigo», había dicho en el camino al refugio, su voz apenas audible sobre el rugido de la lluvia. Cualquier amigo. Había algo en su tono, una determinación tranquila que no encajaba con su pequeña figura. Emma no era una niña cualquiera. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por un anhelo que nadie en el refugio podía entender aún. Mientras miraba a Blaze, algo cambió. El perro, que había rechazado a todos con dientes y furia, inclinó la cabeza, curioso. Sus ojos, marcados por el dolor de un pasado brutal, encontraron un reflejo en los de Emma. Dos almas rotas reconociendo algo familiar en la otra. Los voluntarios observaban, incrédulos. «¿Qué está haciendo?», susurró una trabajadora aferrando su trapeador como si fuera un escudo. El padre de Emma, pálido, dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando vio que Blaze no se movía. No había gruñidos, no había tensión, solo un silencio profundo, como si el perro y la niña compartieran un secreto que el mundo no podía escuchar. Emma se acercó más, sus botas chirriando contra el suelo mojado, y apoyó una mano diminuta en la reja. Blaze, contra toda lógica, dio un paso hacia ella, su cola moviéndose apenas, como un susurro de esperanza. «¿Ves, papá?», suingió Emma sin apartar la mirada. «No está enojado, solo está triste». Ese momento marcó un quiebre, donde los entrenadores habían fallado, donde la paciencia se había agotado. Una niña de 7 años había encendido una chispa. Nadie entendía cómo, pero el refugio, que había perdido toda fe en Blaze, comenzó a preguntarse:
¿Quién era esta niña? ¿Qué tenía ella que podía calmar a una bestia que todos temían? La respuesta estaba por llegar, y con ella, una historia que cambiaría todo. Quédate hasta el final, porque este vínculo imposible te hará creer en lo imposible. Si esta conexión te toca el corazón, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a Corazón de Pastor. El milagro apenas comienza. La lluvia seguía cayendo sobre el refugio, pero para Emma, cada gota era una excusa para volver. Día tras día, la niña de 7 años llegaba con su impermeable amarillo, su cabello recogido en una trenza desordenada y una determinación que desafiaba las advertencias de los adultos. Los voluntarios al principio trataban de detenerla. «Es peligroso, pequeña», decían, con voces cargadas de preocupación. Pero Emma no escuchaba. Se sentaba frente a la jaula de Blaze, a una distancia que todos consideraban temeraria, y comenzaba a hablar. A veces leía cuentos de un libro gastado, sus palabras suaves llenando el aire con historias de dragones y héroes. Otras veces tarareaba melodías inventadas, su voz como un susurro que calmaba el eco de los gruñidos que ya no llegaban. Blaze, el pastor alemán que había sido una tormenta de furia, comenzó a cambiar. Al principio sus movimientos eran tensos, su cuerpo rígido como si esperara una traición. Pero los días pasaban y algo en la presencia de Emma empezó a deshacer los nudos de su alma. Sus orejas, antes pegadas a la cabeza en señal de alerta, se alzaban para captar las palabras de la niña. Sus ojos, que alguna vez ardieron con desconfianza, ahora seguían cada movimiento de Emma, con una curiosidad que nadie en el refugio había visto antes. Los voluntarios, atónitos, observaban desde lejos. «¿Cómo lo hace?», Swing murmuraban, incapaces de entender cómo una niña estaba logrando lo que los expertos no pudieron. Emma no se rendía. Cada tarde, después de la escuela, llegaba con algo nuevo. Un dibujo torpe de un perro y una niña bajo un arco iris, una galleta que partía cuidadosamente para compartir, o simplemente historias sobre su día. «Hoy saqué una A en matemáticas», decía sonriendo, como si Blaze pudiera entenderla. Y tal vez lo hacía, porque poco a poco el perro que todos temían comenzó a responder. Una mañana, Emma dejó caer accidentalmente un pequeño peluche, un conejo de tela desgastado que llevaba en su mochila. El refugio contuvo el aliento, esperando un estallido de furia, pero Blaze solo inclinó la cabeza, olfateó el juguete con cuidado y lo dejó intacto. Los voluntarios se miraron, incrédulos. Era un milagro pequeño, pero un milagro al fin. El momento decisivo llegó una tarde gris, cuando Emma, con manos temblorosas, extendió un trozo de carne seca a través de los barrotes. Los trabajadores se acercaron, listos para intervenir, pero el padre de Emma, que ahora observaba con una mezcla de miedo y asombro, los detuvo con un gesto. Blaze miró la mano de la niña, luego sus ojos y dio un paso adelante. Lentamente, con una suavidad que nadie creía posible, tomó la comida de su mano. No fue solo comida, fue confianza. Blaze había cruzado un muro invisible, uno que había mantenido al mundo a raya durante años. Emma sonrió, sus ojos brillando con lágrimas que no cayeron. «Buen chico», susurró, y por primera vez la cola de Blaze se movió en un tímido vaivén. Cada pequeño paso era una victoria. Blaze ya no paseaba inquieto en su jaula. Ahora se sentaba, escuchando la voz de Emma como si fuera una melodía que curaba sus heridas. Los voluntarios comenzaron a hablar de la niña del milagro, pero aún había un largo camino por recorrer y un secreto escondido en el corazón de Emma que nadie conocía. ¿Qué haría falta para que Blaze fuera completamente libre? Quédate con nosotros porque esta historia de amor y redención te hará creer en lo imposible.
Si esta chispa de esperanza te conmueve, dale like, comparte con tus seres queridos y suscríbete a Corazón de Pastor. El viaje está a punto de volverse aún más increíble. El aire en el refugio parecía más ligero, como si la presencia de Emma hubiera disipado las sombras que envolvían la jaula de Blaze. Cada día, la niña llegaba con una chispa de esperanza que nadie más podía llevar. Ahora, sus visitas no eran solo momentos de palabras suaves o cuentos leídos. Emma había comenzado a introducir pequeños juegos, como si estuviera invitando a Blaze a recordar cómo ser un perro otra vez. Con una pelota de goma roja, se sentaba frente a la jaula y la hacía rodar con cuidado hacia los barrotes. Al principio Blaze solo la miraba, sus ojos todavía cargados de cautela. Pero un día, con un movimiento tímido, extendió una pata y la empujó de vuelta. El sonido de la pelota rebotando rompió el silencio del refugio, y los voluntarios que observaban desde lejos dejaron caer sus tareas boquiabiertos. ¿Eso fue un juego?, susurró una trabajadora, como si temiera que hablar en voz alta rompiera el hechizo. Emma reía, su risa como campanillas en el aire húmedo, y Blaze, por primera vez, movió la cola con un ritmo alegre, no de amenaza. Ese movimiento, pequeño pero monumental, fue como un rayo de sol atravesando un cielo nublado. Los días siguientes trajeron más milagros. Blaze, que antes se erguía tenso ante cualquier acercamiento, ahora se sentaba tranquilo cuando Emma entraba al pasillo, sus ojos siguiendo cada paso de la niña con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que parecía gratitud. Los voluntarios que habían perdido la fe en el pastor alemán comenzaron a murmurar entre ellos, asombrados. «Es como si estuviera despertando», dijo un cuidador, limpiándose el sudor de la frente mientras veía a Blaze tumbarse relajado, algo impensable semanas atrás. El momento que cambiaría todo llegó en un patio trasero del refugio, bajo un cielo que amenazaba con más lluvia. Los trabajadores habían accedido, con nerviosismo, a una visita supervisada al aire libre. Emma, con su impermeable amarillo brillante, se sentó en la hierba húmeda, mientras Blaze, con una correa reforzada, era guiado con cautela por un voluntario. Todos esperaban lo peor, listos para intervenir. Pero Blaze no gruñó ni mostró los dientes. En cambio, se acercó lentamente a Emma, sus pasos inseguros, como si estuviera aprendiendo a confiar de nuevo. Luego, en un instante que detuvo el tiempo, apoyó su cabeza en el regazo de la niña. Emma, con lágrimas rodando por sus mejillas, acarició su pelaje con suavidad, sus dedos temblando mientras recorrían las cicatrices que contaban la historia de su dolor. «Eres un buen chico, Blaze», susurró, su voz quebrándose. Los voluntarios, paralizados, sintieron un nudo en la garganta. No era solo un perro y una niña, era la sanación de dos corazones que el mundo había dado por perdidos. Emma no estaba solo domando a un perro salvaje, estaba curando un alma que todos habían abandonado. Cada pequeño juego, cada caricia, cada mirada compartida era un ladrillo en el puente que construían juntos. Los trabajadores que una vez temieron a Blaze, ahora lo miraban con asombro, sus corazones ablandándose ante la magia de esta niña. Pero aún había un misterio en el aire, un secreto en el corazón de Emma que comenzaba a asomarse. ¿Qué la impulsaba a seguir regresando? La respuesta estaba cerca, y con ella, un final que nadie podía prever. Quédate hasta el final, porque esta historia de amor y redención te hará creer en los milagros. Si este momento te ha tocado el alma, dale like, comparte con tus seres queridos y suscríbete a Corazón de Pastor. El viaje está a punto de alcanzar su clímax. El sol irrumpió por primera vez en días, bañando el refugio de animales en un resplandor dorado. En la pequeña oficina del director,
El aire estaba cargado de una emoción contenida. Los padres de Emma, con rostros que mezclaban nerviosismo y orgullo, se sentaban frente al escritorio firmando un montón de papeles que parecían más que simples documentos. Eran la promesa de una nueva vida. El director, un hombre de voz grave que había visto pasar cientos de perros, tenía los ojos húmedos. «Nunca pensé que este día llegaría», admitió, mirando hacia el pasillo donde Blaise, el pastor alemán que alguna vez fue temido como un monstruo, esperaba junto a Emma. Los voluntarios, reunidos en la entrada, susurraban entre ellos, algunos secándose lágrimas, otros sonriendo incrédulos. El perro que había sido una sombra de furia, ahora era un faro de esperanza. Emma, con su impermeable amarillo guardado en la mochila, estaba de pie junto a Blaise, su mano pequeña descansando en el lomo del perro. Blaise, que alguna vez gruñía ante el menor movimiento, ahora permanecía tranquilo, su cola moviéndose con un ritmo suave, como si entendiera lo que estaba por venir. Cuando el director entregó la correa a Emma, un murmullo de aplausos espontáneos estalló entre los trabajadores. «Llévalo a casa, pequeña», dijo una voluntaria, su voz quebrándose. Emma asintió, su sonrisa iluminando el refugio más que el sol mismo. Mientras caminaban hacia la salida, Blaise avanzaba orgulloso al lado de la niña, sus pasos seguros, su cabeza en alto. Los carteles de advertencia habían desaparecido de su jaula, reemplazados por un simple letrero: «Adoptado». La escena en la casa de Emma era un sueño hecho realidad. Blaise, que alguna vez vivió confinado en una jaula de metal, ahora exploraba un hogar lleno de calidez. Corrió por el patio trasero, persiguiendo una pelota que Emma le lanzaba con risas, su pelaje brillando bajo la luz del atardecer. Los vecinos, que habían oído rumores del perro peligroso, observaban desde sus ventanas, asombrados por la transformación. En la sala, Emma se sentó en el suelo, rodeada de crayones y dibujos de ella, y Blaise bajo arcoíris imaginarios. Blaise, sin dudarlo, se tumbó a sus pies, su cuerpo relajado, sus ojos finalmente libres de la sombra del miedo. Apoyó su cabeza en las piernas de Emma y ella, con lágrimas de alegría en los ojos, lo abrazó con fuerza. «Estás a salvo ahora, Blaise. Para siempre», susurró, su voz un juramento que resonó en el corazón de todos los que habían seguido su historia. La transformación de Blaise no era solo un milagro, era un testimonio del poder del amor incondicional. El perro que todos habían dado por perdido, que llevaba cicatrices de un pasado cruel, ahora era un compañero leal, un guardián de la niña que le había devuelto la vida. Los voluntarios del refugio, que aún hablaban de Emma con reverencia, comenzaron a compartir la historia, llamándola la niña que domó lo indomable. Pero para Emma no se trataba de domar a Blaise, se trataba de entenderlo, de sanar juntos. Y aunque el secreto que impulsaba a Emma aún no se había revelado del todo, su impacto era claro. Había cambiado un destino, no solo para Blaise, sino para todos los que creyeron en ellos. Esta es una historia que demuestra que el amor puede romper cualquier cadena. Quédate con este sentimiento, dale like, comparte esta historia con tus seres queridos y suscríbete a Corazón de Pastor, porque el amor verdadero siempre encuentra un hogar. Bajo un cielo despejado, Emma y Blaise corren juntos, sus risas mezclándose con el ladrido alegre del pastor alemán. La pelota roja vuela por el aire y Blaise salta con una energía que alguna vez pareció imposible. Entre esas imágenes, otras jaulas aparecen, perros con ojos llenos de esperanza, esperando su propio milagro. Una música suave y cálida envuelve la escena. Blaise no solo encontró un hogar, encontró amor, seguridad y comprensión. Todo porque una niña vio un corazón roto digno de salvar.
Hay miles como Blaze esperando a su Emma. Visita tu refugio local, comparte esta historia, sé el cambio. Si este viaje te conmovió, dale like, comparte con el mundo y suscríbete a Corazón de Pastor. Juntos podemos cambiar más vidas.